Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, espero que no me hayan desconectado, que no se me hayan dormido con esta horita. Como decía mi amada, no contábamos con esto, que nos iban a quitar, hacer este corte, especialmente a empezar el servicio unos minutos antes. Pero bueno, gloria a Dios, ya estamos aquí. Entonces vamos a aprovechar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te ve Dios? ¿Será cómo así, pastor? ¿Sí? ¿Cómo crees tú que te ve Dios? ¿Sí? Saben que muchas veces hay personas que sienten de que Dios ha quitado su mirada, su gracia, su misericordia de ellos, cree que Dios le ha dado la espalda, para decirlo de una manera, ¿sí? Porque dicen, pastor, pues la verdad yo le he fallado tantas veces a Dios que no creo que me vea con buenos ojos, porque es que le he fallado una y otra vez. Y la verdad siento de que he fallado tanto que no creo alcanzar esa misericordia de que se habla, de que sé que está ahí, pero que a veces me cuesta y a veces siento que Dios no me ve con buenos ojos. Quiero enseñarte que Dios te ve como lo que ha declarado de ti. Eso es lo que hace Dios. Dios te ve como lo que ha declarado de ti, de tu vida, sobre tu vida. A veces nos dejamos acusar del enemigo y creemos esa mentira de que no somos dignos, de que nos falta mucho para alcanzar esa misericordia, ese favor de Dios, y de que como que la mirada de Dios está apartada de nosotros. Pero la verdad es que Dios nos ve como lo que ha declarado en nuestras vidas. Esas promesas, yo sé que si abriéramos Facebook abierto escriba por favor las promesas que Dios ha declarado sobre su vida. Acá estaríamos el resto de los días escribiéndome usted lo que Dios ha declarado sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio. Y cada promesa, yo quiero que usted entienda esta mañana, hermano, que cada promesa que Dios ha dado es porque así te ve, como lo que Él ha dicho, lo que ha declarado, las promesas en tu vida. De esa manera es que Dios te ve. Para explicarte un poco esto, mira, Dios un día llama a Abraham y le dice que Él va a ser padre de multitudes y que en la simiente de Él iban a ser benditas todas las naciones. Y Abraham miraba al cielo y decía, padre de multitudes, si no puedo tener un hijo con la que amo, ¿cómo voy a ser padre de multitudes? ¿Lo ve? Podría para él ser en ese momento difícil lo que Dios estaba diciendo de él, pero Dios estaba dándole una promesa. Dios estaba diciéndole cómo lo ve, como padre de multitudes. Y así es como Dios nos ve esas promesas. Sí, probablemente dificultades, sí. Ahora, cuando Dios le dice a Samuel que deje llorar por el primer rey de Israel, le dice que Él se ha creado, que Él ha levantado un joven conforme a su corazón. Escuche, Dios está diciendo cómo ve a David, al que nadie conoce, al que todos lo ven como un cuidador de ovejas, menos como un rey, pero Dios lo está viendo como un hombre conforme a su corazón. Y muchos podrían haber dicho, Dios se equivocó. Dios se equivocó esta vez porque supuestamente el hombre conforme a su corazón terminó acostándose con una mujer que no debía, y es más, mandó a matar a su esposo, el hombre que cuidaba su espalda, el hombre que cuidaba su reinado, mientras que él hacía lo que no debía hacer. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero es que resulta que Dios en ningún momento le estuvo recalcando su error. Ahora no quiero me malinterpreten esta parte. No quiere decir que usted vaya y peque y que no pasa nada. No. El pecado trae una consecuencia y pasa factura. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero lo que yo quiero darte claridad en esta mañana es que entiendas cómo Dios te ve. Dios en ningún momento le recalcó el problema a David. A David nunca le dijo, mira, él es el hombre conforme a mi corazón, pero va a hacer esto. No. Le dijo al profeta Samuel, es un hombre conforme a mi corazón.
que se equivocó, sí, como usted y yo nos equivocamos, pero la forma que Dios veía a David. Mira, en Lucas 22:31 vemos otra historia para entender esto mucho mejor. El Señor está hablando con sus discípulos, diciéndoles, en pocas horas me van a tomar y es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, pero que el tercer día resucite. Y ustedes se van a espantar, como está escrito, mataré al pastor y las ovejas huirán. Y Pedro le dice, Señor, yo nunca te dejaré. Eso nunca, Señor. Siempre contigo. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar. Pero la forma de que lo ve Jesús es que le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas, wow, afirma a los hermanos. Oye, el Señor en ningún momento le estaba echando en cara la traición. Le estaba diciendo qué es lo que iba a pasar con su futuro. Que sí, probablemente ya le había dicho que lo iba a traicionar, pero lo que Dios le está dando claridad es que cuando él volviera, su tarea era afirmar a sus hermanos. Ese es el Dios que tenemos. En ningún momento le vemos a Jesús echándole cara a la traición. ¿Sí? En ningún momento vemos a Jesús diciéndole, ni Judas hizo eso, hermano, la verdad. No. ¿Sí? Le está declarando lo que va a pasar, cómo lo ve. Le dice, pero cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. No le está diciendo, mira a ver, traicionero, Judas fariseo, si vuelve, si se indigna el caballero, mire a ver si hace algo por lo... No, le está hablando de lo que va a pasar. Y es que resulta que cuando Dios nos dio esa promesa, es porque así es como Él nos ve. Probablemente tú te ves de una manera muy diferente, probablemente te ves de una manera indigna, no merecedor, incapaz de lograr tus propósitos, tus metas, tus sueños, tus anhelos. Y dice, yo lo veo muy difícil. Pero lo que Dios ha declarado sobre tu vida es porque así te ve. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos a un Dios que no está sujeto al tiempo, que está en la eternidad, y la eternidad no es nada más y nada menos que la ausencia de tiempo, y Él sabe tu futuro, tu presente y tu futuro. Él no está mirando tu pasado, Él está mirando tu futuro, y por eso es que te da una promesa, porque así te ve. Y es esa promesa que te da, es esa palabra, esa proeza que te da para seguir adelante. Por eso es que es tan importante cuando usted y yo nos aferramos a una promesa, porque dice, wow, así es que me ve Dios, así es que ha dicho Dios que pensamientos de bien y no de mal tiene para cada uno de nosotros. Y es porque ese Dios ya estuvo allí, en ese futuro que para usted y para mí muchas veces es incierto, que muchas veces nos llena de penumbra nuestras vidas y decimos, ¿qué va a pasar mañana? Por eso tan importante esas promesas de Dios, porque Él ya estuvo allí, Él conoce lo que va a pasar contigo. Él sabe cuál es la decisión que vas a tomar. Es lo mejor para ti. Ese es el Dios que tenemos. En Hebreos 11:32, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por la fe, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, por la fe, dice, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Escuchen esto. La palabra dice que Dios ya había prometido algo de ellos, pero dice que por la fe recibieron lo prometido. Y dice el versículo 34, estos héroes de la fe, dice, apagaron llamas de fuego. Pastor, eran bomberos, no. Escaparon de morir a filo de espada. Cerraron bocas de leones. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Yo quiero que usted tenga claro esto. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente en el versículo 34 de Hebreos 11. Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada, cerraron bocas de leones. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¡Wow! Estos son los grandes héroes de la fe que nos muestra la palabra de Dios. Pero dice que estos hombres recibieron la promesa por la fe, porque creyeron. Eso es lo que hace. Escuche, ¿qué es la fe? Pues tendríamos que volver al clásico de la fe. Yo lo llamo el clásico de la fe, Hebreos 11:1, pero lo quiero leer también en esta Nueva Traducción Viviente. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Me gusta esta versión. Vuelvo y la repito.
La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¡Wow! Y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Puedes ver lo que Dios ha dicho sobre tu vida? No. Pero por fe lo recibes, por fe lo tomas. ¿Sí? Eso es la fe. En pocas palabras, eso es creerle a Dios. Sencillo. Creer lo que Dios ha dicho. Creer esas promesas, cómo Dios te ve, cómo ve tu hogar, cómo ve tus finanzas, cómo ve tu salud, cómo ve tu ministerio, todas las áreas de tu vida. Así es como Él te ve. Y la fe hace eso, que recibas la promesa. Que recibas esa promesa que Dios ha declarado de ti. Cuando leía Hebreos 11, en el 32, me causaba curiosidad que cuando hablaba de héroes de la fe, el primero en mencionar era Gedeón. Era Gedeón. Conocemos bien la historia de Gedeón, pero quiero repasar esta historia y enfocarnos en esta historia. Para que entendamos quién era ese hombre. Dice que lo menciona el primero héroe de la fe. Gedeón, después dice Barak, Sansón. Si entendemos un poco, está hablando de esos héroes de la fe en los tiempos de los jueces. Cuando usted lee Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, hasta Jefté, usted encuentra ese tiempo de los jueces que fue un promedio más o menos de 400 años donde Dios levantaba a esos jueces. Para los que no están muy familiarizados con Gedeón, Gedeón significa destructor y guerrero poderoso. Eso significa el nombre Gedeón, ¿sí? Gedeón fue el quinto juez de Israel. Gedeón tomó la decisión de enfrentar al pueblo enemigo que venía oprimiendo los 7 años. El pueblo enemigo, 7 años oprimiéndolos, y Gedeón tomó la decisión de enfrentarlos y terminar con la esclavitud. Su fe en Gedeón, su fe fue probada a enfrentar un ejército de, escuchen esto, de 135,000 soldados versus 300. Ese era el ejército enemigo, 135,000. Y el ejército de Gedeón solo fue 300. También es reconocido porque tomó la decisión de destruir los altares de Baal y de Acera. Fue juez por 40 años en Israel. Y por eso es que la palabra de Dios lo menciona y lo recuerda como los grandes héroes de la fe. Es tanto así que cuando dice que el ángel del Señor, que es una epifanía en el Antiguo Testamento, una revelación, ¿sí? Dice que cuando lo vio el ángel de Jehová, dijo, hombre esforzado y valiente. ¡Ja! Escuchen esto, hombre esforzado y valiente. Uno diría, cualquiera va a la batalla con que el mismo Señor le diga que uno es esforzado y valiente. ¡Ja! Eso le da ánimos a uno. ¿Sabía usted que Gedeón no siempre fue esforzado y valiente? ¿Cómo? Sí. No siempre fue ese hombre esforzado y valiente. Si usted lee el libro de los Hebreos, usted encuentra a ese hombre y se dirá, wow, ese Gedeón fue un guerrero. Pero la verdad es que no siempre fue así. Pero pastor, usted acaba de decir que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Quiero explicarle esto. En el tiempo de los jueces, Israel cometió un error. Israel se apartaba de las leyes, los preceptos, de los mandatos de Dios. Y eso hacía que entraran en pecado, eso hacía que terminaran adorando imágenes, adorando a Moloch, a Baal, a Acera, a todos estos dioses paganos. Y por causa de esto dice la palabra que Dios los entregaba en manos del enemigo. Y cuando se sentían muy oprimidos, dice que clamaban a Dios y Dios en su infinita misericordia levantaba un juez, un libertador. Eso eran los jueces en ese tiempo. Alguien que venía a libertar. ¿Y saben? Este era el tiempo de los jueces, en los tiempos de Gedeón, donde los madianitas venían oprimiendo al pueblo de Israel por 7 años. 7 años oprimiéndolos, los madianitas. Ahora se dirá, ¿quién eran los madianitas? ¿Sí? Dice los historiadores que al parecer los madianitas fueron los primeros en domesticar los camellos. Su primogénito fue Madián, que en la genealogía en Hebreos es hijo de Abraham. ¿Cómo? Sí, en la genealogía es hijo de Abraham, de Madián, de ahí viene.
¿Cómo así? ¿Y Isaac de dónde viene? Si usted no sabía, en Génesis 25, 1, 2 dice la palabra que después de que murió Sara, Abraham tomó como mujer una mujer llamada Cetura. Y allí tuvo más hijos. ¿Cómo Abraham tuvo? ¡Ay! Chismerío santo, pastor. Sí, chismerío santo. Yo pensé que era solo con Sara. Sí, después de la muerte de Sara, él toma otra concubina y de allí le nacen estos hijos, y uno es Madián, que vienen después los madianitas. Eso lo encuentra usted en Génesis 25, 1, 2 y Primera de Crónicas del 1 al 32. ¿Cómo, pastor? Yo no me sabía ese chisme. Por el chismerío santo. Abraham murió de 175 años y lleno de vitalidad. Porque si tenía 100 cuando tuvo a Isaac, imagínense cuántos tenía. Mejor dicho, deje así. Ahora, los madianitas frecuentemente se aliaban con los moabitas y amalecitas para oprimir al pueblo de Israel. En este tiempo de Gedeón, cada vez que era el tiempo de recoger la cosecha, lo que duramente se habían esforzado el pueblo de Israel en sembrar, en trabajar la tierra, en arar, ¿sí? Venían los madianitas con los moabitas y amalecitas y les quitaban todo. Todo, lo robaban todo. Dice la palabra que se estaban empobreciendo, estaban muriéndose de hambre prácticamente. Y esto hacía que Gedeón, muerto del miedo, asustado, tuviera que esconderse. Y es lo que el enemigo quiere hacer en nosotros, causar miedo. Porque él sabe que el miedo, cuando viene y se apodera el temor, el miedo en nosotros, es una sensación, una impotencia que no nos deja actuar. El miedo nos hace perder la confianza en nosotros mismos. Te impide reconocer esas promesas. El miedo te impide conquistar las promesas que Dios ha dicho. Mira, mi amada hablaba anoche de esto. Cómo el pueblo de Israel tenía una promesa de conquistar la tierra prometida. Pero como 10 hombres muertos del miedo la vieron imposible. Eso es el miedo en nosotros. Nos roba las promesas. Pero pastor, usted ha dicho que Dios es fiel, que no es hijo de hombre para que miente, mucho menos para que se arrepienta. Sí, Él te ve, Él habla de ti como te ve. Pero hay una promesa en la cual tú y yo tenemos que conquistar. Hubo una generación en Israel que se perdió y la promesa estaba para ellos, pero ellos no la vieron. Dios falló, no. El temor, el miedo les robó. Permitieron que ese miedo no los llevara a alcanzar la promesa de Dios. Y es lo que tenemos que entender nosotros. Y ese era Gedeón. Asustado. Muerto del miedo, escondido en cuevas. Acompáñeme a Jueces 6 en esta mañana para que veamos quién era Gedeón. Jueces 6, vamos a leer del versículo 11 al 16, vamos a estar ahí leyendo, saltando un poquito para aquí y para allá para ir entendiendo quién era este hombre. Jueces 6, versículo del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová, ya les he dicho que esto es una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire lo que dice la palabra, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era para pisar las uvas. El trigo constantemente se sacudía en la parte de afuera para que todo lo malo, lo que no servía, se lo llevara el viento. Pero era tanto el miedo que se tenía que esconder para tratar de recoger algo poco. Dice el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Y Gedeón le respondió: ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Uy. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel
de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Uf. El versículo 15 dice, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Ven? Cuando empezamos a hablar de esos héroes de la fe, lo que hicieron, sus proezas, sus grandes hazañas, lo que recibieron por la fe, pero empezamos a ver que no siempre fue ese varón esforzado y valiente que pensábamos todos. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que un hombre lleno de temor, miedos, dudas, se convirtiera en un héroe de la fe? Que se levantara como un juez a traer libertad, a sacar a su pueblo de la opresión de los madianitas. ¿Qué fue lo que hizo? Si era un hombre lleno de temor como normalmente nosotros los hombres. ¿Qué fue lo que hizo? Porque había una promesa, pero algo tuvo que hacer él. Y vamos a ver unos puntos en esta mañana, para que esa promesa, lo que Dios ha dicho sobre tu vida, se cumpla. Porque no esperes que estando sentado se cumpla. Ah, pero Dios nos dijo, vuelvo y le digo, ¿sí? Esas promesas están para conquistar. Y muchas veces el miedo te está robando esa tierra prometida. Muchas veces el miedo, el temor no te está dejando entrar a esa promesa, a lo que Dios ha dicho. Porque estás probablemente como Gedeón, escondido. Lo primero que hizo Gedeón y que vamos a tener que hacer nosotros, dejarnos de tantas excusas. Volvemos al versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado, diciendo que nos sacó de Egipto? ¿Ahora nos ha entregado en manos de los madianitas? ¡Ja! Primero que vamos a empezar a dejar son nuestras excusas. Probablemente nos sentamos como Gedeón en estos tiempos. ¿Y si Dios está conmigo? ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? ¿Y por qué Dios ha permitido que mis finanzas hayan caído? ¿Y por qué Dios ha permitido que en estos tiempos la enfermedad sea un poco más aguda? ¿Y por qué Dios ha permitido que mi hogar en estos tiempos se destruya? Si Dios está conmigo, porque así decía Gedeón. El Señor dijo, Jehová está contigo. Y sí, ¿por qué hace esto? Y si está conmigo, ¿por qué hace esto? En el versículo 14 el Señor le dice, ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Y la excusa de él es que, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Si soy el menor el menor de la familia. Somos pocos, yo no tengo nada. Y a veces somos así. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr esa promesa? ¿Y cómo es que voy a avanzar? ¿Y cómo es que mi hogar va a ser diferente? ¿Y cómo es que voy a lograr ciertas cosas? Pues es imposible, porque a veces nos limitamos. Es que no tengo dinero, es que yo no soy capaz, es que yo no creo que sea capaz de lograrlo. Y nos parecemos a Gedeón. Y muchas veces también a Moisés, cuando el Señor le dijo, ve y saca a mi pueblo, y empezó a sacar un poco de excusas. Y el Dios ha dicho algo sobre ti, y no sé cuáles son tus excusas en esta mañana. Es que no estoy preparado, es que no me estoy capacitado, es que siento que no es el tiempo. No, deja ya las excusas. Deja de sacar tantas excusas. Porque el versículo 16, el Señor le trae esa confirmación, dice, ciertamente yo estaré contigo. Ah, pastor, pero es que eso se lo dijo a Gedeón. En Josué 1:5, hay una promesa para cada uno de nosotros que dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Usted tiene que tomar esa promesa de Dios y decirle, gracias Padre, porque hoy creo en esa promesa. Y si no es suficiente, el mismo Jesús dijo en Mateo 28:20, dijo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Usted tiene que tener la seguridad, la confianza de que Dios es el que está con usted. No es el hombre, no es el líder, no es esa persona en la que has puesto tu confianza. Es Dios el que ha prometido que no te va a desamparar. Es Dios el que ha prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Y le dijo a Gedeón, ve con tu fuerza. Pastor, no, yo no creo, yo no estoy muy animado, pastor. Yo no creo que sea capaz. Ve con tus fuerzas, le dijo el Señor.
¿Sabe qué es lo triste? Que la incredulidad hace eso. Que recibamos una palabra y en ese momento digamos amén. Pero el no confiar, no tener esa fe de quien nos lo ha dicho, nos hace dudar. A veces nos cuesta reconocer quién es el que nos ha dado esa promesa. ¿Sabían ustedes que Gedeón, cuando Dios le da esa promesa y le pide una señal para confirmación de que eso se cumplirá, se da cuenta que el que está hablando cara a cara con él es Dios? Cuando él se da cuenta, él dice, oh, voy a morir, he hablado cara a cara con Jehová. Y es tanto que el Señor le dice, la paz sea contigo, tranquilo, no te va a pasar nada. De ahí sale Jehová Shalom, Dios de paz. Pero es un hombre que está recibiendo una palabra, una promesa, y no sabía, no reconocía quién le estaba dando esa promesa. Y a veces nos parecemos nosotros así, por esas excusas. Decimos amén a la palabra, pero sacamos excusas. Nos cuesta entender que esa promesa la va a cumplir Dios, pero Dios demanda de que nosotros hagamos algo. Y lo primero que tenemos que hacer es dejar tantas excusas. Y lo segundo, obediencia. En Jueces 6, 25, 27, mire lo que dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también las imágenes de acera que están junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y dice el versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo segundo es la obediencia. El Señor le dice, ok, vas a ser el juez de Israel, vas a ser el hombre que con tiempo después va a ser reconocido, vas a estar guardado ahí, vas a quedar registrado en el libro de la eternidad, pero lo que vas a tener que hacer es obedecer. Y le dice, ve y destruye el altar que tiene de Baal tu padre y destruye las imágenes de acera. Si venía la opresión del enemigo, era por causa de la idolatría, era por causa que Israel se había vuelto rebelde, su corazón se había apartado de la presencia de Dios y se habían ido tras dioses paganos. Y ahora Gedeón tiene que obedecer y destruir el altar de su padre, que ya no tiene la confianza en Dios 100%, sino que tiene la confianza en Baal, en Acera. Los dioses supuestamente de la fertilidad, que hacían que las lluvias vinieran, hubiera cosecha. Esa era la confianza que tenía. Y ahora le dicen a Gedeón, destruye todo esto. No es fácil. Porque no solo su padre y su familia tenía su confianza, sino un pueblo lleno de idolatría. Pero aún así el Señor le dice, ve y saca eso, destruye todo eso. Y dice que él tenía temor, porque ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir la gente? Pero aún así dice que lo hace de noche. Y Dios nos está llamando este tiempo a sacar todo aquello que es pecado de nuestra vida. Dios te está llamando en este tiempo a que seas obediente. Tú no necesitas que venga el profeta fulano o que venga el pastor y que te digas, no, tú sabes bien cuál es el área de tu vida que no está alineada a Dios. Y sabes bien que el Espíritu Santo te ha venido redarguyendo hace tiempo para que saques ese anatema, para que saques eso que hay en tu vida, que Dios te está pidiendo que lo sacrifiques, que lo quemes, que no te sirve. Así como Gedeón. Que saques el pecado, aquello que no trae bendición en tu vida. Y probablemente como Gedeón tuvo miedo, pero ¿qué van a decir? Vas a tener que tomar la decisión de cortar con el pecado, con esa relación que no te conviene, con esas amistades, con aquello que no te edifica. Pero es que ¿qué van a decir? No importa lo que van a decir. Aquí lo que importa es obedecer a Dios. Aquí lo que importa es lo que ha dicho Dios de tu vida. Y para que se cumpla vas a tener que obedecer. Y Gedeón por un momento tuvo dudas, porque ¿qué va a decir mi padre? ¿Qué van a decir los del barrio? Pero obedeció. Obedece. Lo tercero, para que Gedeón viera su promesa cumplida, fue que le fue dada señal, confirmación de la palabra. ¿Sabían ustedes que Gedeón se le dieron 4 señales?
como 4 confirmaciones, ¿sí?, de que se iba a cumplir lo que Dios ya le había dicho desde el principio. Se le fueron. Mira, la primera vez cuando él se le da esa promesa, él le dice, espérame aquí, para saber que esto es palabra de Dios. Y dice que va y prepara un cabrito, pan sin levadura, y le pone allí. Cuando se da cuenta, ¿sí?, que es aceptada la ofrenda, se da cuenta de que es señal, que es palabra de Dios. Lo primero lo encontramos en Jueces 6, 17 al 21, lo conocemos bien la historia, donde él le dice, Señor, pero es que, ¿sí será conmigo? ¿Sí será? Señor, yo quiero poner una señal. Dice que quiere poner un pañuelo y que al otro día todo amanezca seco alrededor, pero que el pañuelo esté mojado. Y el Señor le dice, ok. Dice que al otro día coge el pañuelo y lo escurre y saca un tazón de agua y el resto está seco. Pero aún así él sigue dudando. Él aún así le cuesta entender y comprender lo que Dios ha dicho, lo que Dios va a hacer en su vida. Y dice, Señor, no te enojes conmigo. Permíteme ahora el mismo pañuelo, pero que el pañuelo amanezca seco y el resto mojado. Y así sucede. Después el Señor, como lo conoce, dice que antes de entrar al campamento de batalla, que ya vamos a ir a esa parte de allá, lo despierta y le dice, ve y escucha lo que dice la gente de ti. Y tiene que ir a escuchar un sueño, una revelación, para que se llene de confianza de que sí viene de Dios. Pero uno diría, bueno, fueron confirmación de una palabra, ¿sí? Le fue dada una señal, pidió señales, cosas que solo podía hacer Dios. A mí me gusta siempre enseñar, ¿eh?, de que es bueno esa confirmación de esa palabra, que viene una confirmación de que es seguro cada vez que vamos a tomar una decisión, dar un paso de fe, entender que viene de Dios. Y si usted es como Gedeón, que pide señales, pidas cosas que solo las puede hacer Dios. No llenarse de superstición, porque a veces como iglesia somos todos, ¿sí?, nos llenamos de superstición. Si el domingo se va la energía a las 9 de la mañana, eso es de Dios. Que yo no tengo que estar en el culto. ¡No! Ya habían avisado. Yo no sabía, pero ya habían avisado. ¿Sí? Si el pastor predica unos chicles amarillos. ¡Ay, eso no, hermano! Superstición. ¿Sí? No cosas que solo puede hacer Dios. Mira, Acaz es un rey de Israel que manda al profeta Isaías. Le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Dice que este hombre se tira contra la pared y a clamar a Dios y le dice, Señor, acuérdate cómo te he servido. Y que Isaías no había salido y le dice, devuélvete y dile que 15 años más le doy de vida. Y Acaz le dice, ¿y cómo sé que es señal de Dios, que es palabra de Dios? Que al tercer día me levantaré y volveré al templo. Y Isaías le dice, pon una señal. ¿Qué señal quieres? ¿Que la sombra del sol corra 10 grados o que retroceda? Y él dice, es fácil que corra 10 grados hacia adelante, lo natural. Que retroceda 10 grados, lo difícil. Esa es la señal de que entenderás que es palabra de Dios. Y así pasó. Así se conoce como el reloj de Acaz, que retrocedió 10 grados. Es una señal de Dios, no una superstición. Ahora, no podemos caer en la incredulidad tampoco, ¿sí? Pero es que, bueno, yo ni voy a pedir que el sol se retroceda. No, ¿sí? Pero si lo hizo con Acaz, si un día se detuvo con... No, ¿sí? Son tiempos diferentes. ¿Por qué le digo que son tiempos diferentes? Hoy tenemos la palabra más segura que tenemos usted y yo. La profecía más segura. La palabra de Dios. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda palabra es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para exhortar, con el fin de que el hombre que el hombre de Dios sea perfecto y no se pierda. Aquí tenemos esta palabra, la confirmación de sus promesas, ¿sí? ¿Quieres una señal? Ok, pídela, ¿sí? Lo cuarto, vas a tener que tener confianza en el Señor. Vas a tener que confiar. El Salmo 46, 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Resulta que a Gedeón su fe fue probada. Y probablemente nuestra fe va a tener que ser probada. Acompáñeme a Jueces 7, del 2 al 7, vamos a ver algo. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ya están listos para la batalla. Vamos a empezar. Recuerde
que se van a ir a enfrentar contra un ejército de 135,000 personas. Y Gedeón reúne la gente que más puede. Versículo 3 dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, y madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 hombres y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y el que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel que pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Versículo 7, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y vayas en todos la demás gente, cada uno a su casa. Por eso les decía que el cuarto punto es confianza en el Señor. Para Gedeón su fe fue puesta a prueba. Mire, son 135,000 los que tenemos que enfrentar versus 32,000. O sea, vamos perdiendo. Eso va a ser goleada. 135,000. Y ahora el Señor le dice: ok, venga, hay como que mucha gente por allá. ¿Sí? No hay cama para tanta gente. Diga algo. Que el que tenga miedo, que se devuelva. Más de uno: esto es señal de Dios. ¡Ja! Yo estaba esperando esa señal de que Gedeón dijera algo, mejor dicho, esto es de Dios. ¿Sí? Y 20,000 se devolvieron. ¿Usted se imagina, si usted fuera el líder, si usted hubiera estado en ese momento? Usted dirá: bueno, son todavía desventaja, pero hacemos alguito. Y que se le devuelvan 20,000. Todos muertos, cobardes ahí. El Señor dijo: el que tenga miedo, que se devuelva. No, yo no tengo miedo, sino que dejé los frijoles remojando y se me queman. Pero no es miedo, Gedeón, tranquilo. ¿Sí? Excusas. No que yo... No es miedo. Y el Señor dice: ¿sabes? Como que todavía hay muchos. Llévalos a tomar agua. Y le dice: y el que lleve el agua en sus manos y la lama como perro, ese será. Mientras el que se tire de rodillas, ¿sí? No sirve. Porque el que se tire de rodillas está dándole la espalda al enemigo. Mientras que los que hacían esto y lamían el agua podían vigilar alrededor que su enemigo no lo atacara. Y de eso salieron 300. Pasó de ahí salió la película. No, eso es otra historia, hermano. Está más perdido que Adán el día de la madre. ¿Sí? Eso es otra historia. ¿Sí? No crea, no vaya a unir eso. ¿Sí? No salga con esa herejía. ¿Sí? Y Gedeón dijo: por Esparta. No, así no vaya a decir eso. Hermano, no vaya a predicar nunca esa herejía. No. Gedeón nunca dijo eso. ¿Sí? Entonces, mire cómo su fe fue probada. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Que el pueblo de Israel, su fe está siendo probada en estos tiempos. Porque probablemente desde la pandemia tenían muchas cosas. Sus finanzas eran diferentes, tenían muchas cosas materiales. Pero si algo ha tocado que le duele a todo, tanto hombre de Dios como no hombre de Dios, es que toquen su dinero, sus finanzas. A veces ese Dios Mamón, que se llama el Dios de las riquezas. Y en este tiempo, cuando usted probablemente miraba sus cuentas en el banco, cuando miraba su negocio prosperar, y hoy tiene que mirar y no tiene lo mismo, probablemente se encuentre como Gedeón, poniendo su confianza en muchas cosas. Pero este es un tiempo donde nuestra confianza tiene que estar 100% de Dios. Pero ¿cómo es que con este poquito? ¿Y cómo si me tocó cerrar? ¿Y cómo si me tocó? Hoy ya no tengo los mismos que antes. ¡Ja! Gedeón decía: pero Señor, ni siquiera el 10%. ¿Usted que le gusta el diezmo? Señor, de 32,000 era 3,200, pero es que usted me dejó ni siquiera el 1%, porque me dejó 300. Hubiera separado esos 300, Señor, ¿verdad que usted me equivocó? ¿Escuché yo mal? ¿No eran los 300 que fueron y me quedaban el resto? Su confianza, ¿sí? Segunda de Crónicas 20:15 dice: no tengas temor, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué te estás enfrentando en esos tiempos? Pon tu confianza, tu seguridad de que Dios va a pelear por ti. Gedeón tuvo que entender esto. Y lo quinto punto, y ya vamos terminando, ¿sí? Pastores, hoy soy del primero.
Estrategia. Es muy importante la estrategia. Mira la estrategia que le dio Dios a este hombre. Jueces 7:15 al 18. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, quiero explicarles para que entremos en contexto. La cuarta señal que Dios le da a Gedeón, yo le dije que habían 4. La primera es cuando ofrece el sacrificio, sube fuego delante del altar y entiende que Dios es acepto, que fue Dios el que está hablando con él. Segundo, el pañuelo mojado, el pañuelo seco. Y la cuarta es que él está durmiendo y el Señor le despierta y dice, ve y escucha lo que dice. Y dice que él va al campamento del enemigo y escucha que alguien tuvo un sueño y dice, vi que un pan gigante eso venía y arrasaba todo esto. ¿Sí? Y entonces otro le dice, eso no es nada más y nada menos que la espada de Gedeón, que Dios ha entregado a este pueblo. Dice que en ese momento, cuando Gedeón escuchó que aún los enemigos proclamaban lo que Dios ya le había dicho, miren eso, ¿sí? Aún los enemigos proclamaban y declaraban lo que Dios ya le había dicho y necesitaba otra confirmación. Él se llena de valentía, adora y ahorita sí quiere ir a la batalla. Y mire la estrategia del Señor. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, o sea, de a 100, dio a todos ellos trompetas en su mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo, miradme y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Sí ven? No por Esparta, no, por Jehová y por Gedeón. ¿Sí? Una estrategia. Ahora, yo quiero invitarte a que si eres probablemente que estás pidiendo confirmación y ya te da Dios, bueno, entonces pide esa estrategia. ¿Cómo vas a sacar tu ministerio? ¿Cómo vas a sacar tu hogar adelante? ¿Cómo vas a sacar tus finanzas? Estrategia, revelación de Dios. ¿Sí? Ahora, es importante que venga de Dios. Pastor, pero es que me compré un libro que dice 5 pasos para la prosperidad. Muy bueno, hermano, lo felicito porque está leyendo, ¿sí? Pero hay cosas que Dios le da a ciertas personas en específico, que a ellos le funcionaron y probablemente a ti no te funcionen. No andes copiando, ¿sí? No creas que lo que le funcionó al otro, no, Dios es un Dios de cosas nuevas, un Dios que nos ha dado identidad, únicos, y ese es el Dios. Mire, le da esta estrategia a Gedeón. A Josué para derrumbar las murallas, ¿qué estrategia le dio? Dijo, empieza a darle vueltas. ¿Sí? Empieza a darle vueltas. Y esa fue la estrategia que le dio Dios a Josué. Sí, pero usted en ningún momento ve a Josué sacando un libro, dice, 7 pasos para derrumbar murallas. No, 7 pasos para sacar a la suegra de la casa. No, usted nunca ve eso. Dele 7 vueltas a la casa. No, usted nunca ve eso. ¿Sí? Y aquí el Señor le da una estrategia para derrotar a un ejército de 135,000 con 300, ¿sí? Y lo curioso es esto. Mire, vamos a mirar los detalles, porque acá hay algo muy bonito. Versículo 16. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo. Escuchen. Se van todos, solo quedan 300. Y la forma de armarlos para la guerra es dándole trompetas. ¿Te imaginas a esa gente cómo estaría animada? Diciéndole, no, Gedeón, ¿vamos a pelear o a tocar una serenata, mijo? Para con esas trompetas. Una espadita, un corta uña al menos, pero usted, vamos a la guerra y usted lo que nos da es, ¿sí? Dice que nos da unas trompetas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pero mire lo que es la estrategia, ¿sí? Y les dice que les dio antorchas, que son lo que dice acá, volvamos al versículo 16, 7, 16, mira, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, que era el cuerno de carnero, ¿sí? Y dice, y cántaros vacíos con teas ardiendo, que son antorchas delante de ahí. Ahora, mira, bueno, y la estrategia es, vamos a suponer que este es el campamento de Israel, esta parte de acá. Y le dijo, vamos a rodearlos, 3 escuadrones de a 100. Y lo que van a hacer es que yo voy a hacer sonar
La trompeta o el cuerno de carnero, que todos bien sabemos que lo hacían sonar para la batalla. Y después sacaban esta parte, ¿sí? Y la hacían estrellar. Decían, saquen las antorchas, quiebren las vasijas y saquen las antorchas. Lo tremendo es, ¿sí? Lo tremendo es esto, mira, que eso significa algo. Cada instrumento para esta batalla tiene un significado. La trompeta, que es el cuerno de carnero, como le digo, era para la batalla, ¿sí? Lo que lo hacían sonar, simboliza la alabanza. La antorcha, lo que dice ahí, simboliza la palabra de Dios. ¿Por qué dice eso? Segunda de Pedro 1:19 dice que la palabra de Dios es como antorcha para nuestras vidas. En el Salmo 119:105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso simboliza la tierra. Y los vasos de barro simboliza nuestra vida, somos nosotros. Cuando usted va a Jeremías 18:1-6, dice que hay una analogía, ¿sí?, de cómo la vasija de barro simboliza nuestra vida. Es más, en 2 Corintios 4:7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro. 2 Corintios 4:7 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, vamos a analizar una cosa. ¿Dónde estaban las antorchas? Mire lo que dice, versículo 16. Y dio a todos ellos, parte B, trompetas en 3 escuadrones en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que la antorcha estuviera dentro de la vasija de barro. Significa que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida adentro, no acá afuera. Discúlpenme lo que voy a decir, esto afuera es un libro más, pero cuando esta palabra está acá adentro y tú se la pone por obra, es una palabra viva y eficaz. Es como esa antorcha arde. Usted tiene una vida vivificada en el Señor, una vida de avivamiento, ¿sí? Pero cuando solo se aprende 1 o 2 versículos, ¿sí?, no deja de ser solo conocimiento. Pero cuando la palabra de Dios, que es antorcha, está dentro de nosotros y nosotros somos esa vasija de barro, dice que les dijo, hágase en alrededor, yo voy a hacer sonar el sofá, van a quebrar las vasijas de barro y van a sacar las antorchas. Esa fue la estrategia. ¿Qué significa? Que tengan que estrellar las vasijas de barro. Que nosotros, si somos el barro, tenemos que humillarnos y quebrantarnos delante de la presencia de Dios. Y que esa antorcha, esa palabra de Dios, resplandezca en nuestra vida. Para que esa palabra se vuelva viva y eficaz. Esa fue la estrategia. ¿Sabe? Cuando rodearon al pueblo de Israel, hicieron sonar las trompetas, quebraron los cántaros y sacaron las antorchas, dice la palabra que el pueblo de los madianitas se confundieron y empezaron a matarse unos a otros. Ahora sí ve por qué Dios no les dijo sacan espadas. Estrategia de Dios. Es lógico, usted va para la batalla y lo que le dan es una trompeta y un cántaro. ¿Y usted dice vamos a sembrar mata o qué? Una vasija de barro. Pero resulta que cuando hicieron sonar la alabanza, el pueblo enemigo se confundió. Iglesia, y eso es lo que tenemos que entender nosotros en estos tiempos de batalla. Que no estés poniendo tu confianza en multitudes, en la riqueza, en lo material, sino en lo que Dios ha dicho. Y que cuando te paras firme al frente de la batalla y empiezas a alabar a Dios y humillas tu vida, quebrantas tu corazón y la palabra de Dios que está dentro de ti se vuelve una llama viva y eficaz, confunde al enemigo. El pueblo de los madianitas se empezaron a matar unos a otros y tuvieron que huir. Eso hace la alabanza, eso hace un corazón humillado, eso hace la palabra que se vuelva viva y eficaz. Confunde al enemigo, porque dice, ¿cómo es que si lo tenía acá, lo tenía lleno de temor, lo tenía lleno de miedo, lo tenía con pensamientos de fracaso, de que no podía, lo tenía encerrado? ¿Y ahorita por qué está cantando? ¿Y ahorita por qué está diciendo amén? ¿Y ahorita por qué se está levantando? ¿Y por qué está volviendo viva la palabra de Dios eficaz en su corazón? ¿Qué es lo que pasa? Y empieza a confundirse. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Poner esa palabra de Dios viva y eficaz. Y quiero regalarte una promesa.
Porque el último punto es que cuando nosotros verdaderamente dejemos las excusas, empezamos a obedecer, cuando traiga esa confirmación, cuando nuestra confianza esté 100% de Dios y tengamos esta estrategia, esa promesa se cumplirá en nuestras vidas, esas promesas de Dios, y llegará el tiempo de nuestra bendición. Pastor, no hable de bendición, que en esos tiempos, son tiempos difíciles. No limite a Dios con nuestro tiempo. Moisés un día le dijo, Señor, ¿y dónde vamos a sacar carne para toda esta gente? Ni matando todas las reses de acá. Y el Señor le dijo, ¿acaso mi mano se ha cortado? Van a comer hasta que les salga por la nariz. Nariz. Ay, yo quiero amén por la palabra, quiero comer carne hasta que me salga por la nariz. Eso dice la palabra, digo, van a comer carne hasta que les salga, mejor dicho. Se cansen, se hastíen. ¿Acaso mi mano se ha cortado? Y ese es el tiempo de que llegue la bendición. ¿Saben? Cuando usted lee Jueces del capítulo 6, del versículo 3 al 5, encuentra la opresión del pueblo de Israel. Cómo no tenían nada, cómo lo robaban. Todo dice que como langostas venían los madianitas y arrasaban con todo. ¿Sí? En Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por lo buena tierra que te habrá dado. ¿Sabían ustedes que cuando Job oró por sus amigos, ¿sí?, Dios le bendijo el doble de lo que tenía? Ese es un Dios que restituye, un Dios que trae bendición. No sé qué has perdido, no sé qué te hace falta en esos tiempos de cuarentena, que tú dices, antes tenía esto, pero simplemente permanece fiel en esa promesa, en esa palabra de Dios, porque Dios se encargará de restituir, de traer la bendición. Mira, Jacobo trabajó más de 20 años para su tío, para su suegro, que también era así, que el cual lo estafaba, le hacía cosas para tumbarlo, pero Dios hizo justicia con él, Dios le devolvió lo que le pertenecía a él. Israel permaneció esclavo 430 años, pero en un solo día de restitución del Señor salieron con riquezas, porque los egipcios les daban sus oros, su plata, todo. Ese es el Dios que restituye. ¿Saben que Gedeón, cuando logra destruir todos los enemigos, ¿sí?, le dice al pueblo, el pueblo le dice, queremos que tú nos gobiernes? Él dice, yo no los voy a gobernar, será Dios el que los gobierne. Yo solo les pido una cosa, que cada uno me dé un anillo del que cogieron. La costumbre de los madianitas, que eran ismaelitas, ¿sí?, eran ponerse en anillos. Y dice que lo que obtuvo, todo el mundo dándole esa parte, 9 kilos de oro. Eso significa bendición. Ahora, en Jueces 8:30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Cómo, pastor? 70. Sí, que simboliza bendición. ¿Sí? ¡Oh! 70 hijos fueron los hijos de Gedeón. ¿Sí? Pastor, ¿cómo así? Yo no sé si usted quiere la misma bendición, la misma unción de Gedeón, yo no lo sé. Usted era pida. Los nombres yo se los tengo. Usted sabe que yo soy bueno para los nombres. Solo pida. Pero eso simboliza, ¿sí? Tuvo la bendición, pero solo cuando obedeció, cuando puso su confianza en Dios, cuando obedeció esa estrategia de Dios, ¿sí? Ahora, iglesia, cuando vemos todo esto, que se cumplió lo que Dios dijo, varón esforzado y valiente, ¿sí?, es porque Dios ya había visto el futuro de Gedeón. Lo que Dios ha dicho de ti, vuelvo y te digo, es cómo te ve. No en el pasado, ni aún en este presente, sino en el futuro. Y es porque Él ya estuvo ahí. Y tienes puesta la confianza en ti, en cada uno de nosotros. Escucha, eso es algo como raro, que Dios ha puesto esa confianza. Porque cuando pone esa prueba, cuando da esa promesa, es que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? Levántate en este tiempo a conquistar esa promesa. Levántate. Probablemente te encuentras como Gedeón al principio, pero el final fue diferente. El final fue diferente. Usted lee Jueces 6 y hay un Gedeón, pero usted lee el 8 y lee Hebreos 11, usted encuentra otro diferente. No sé quién eres hoy en día,
Solo levántate a confiar, a pedirle a Dios esa estrategia para tu hogar, para tu ministerio, para lo que tú quieras, pero que venga de Dios y obedece. Y obedece. Pero entiende también que la obediencia te llevará a sacar aquellas cosas que saben que no están alineadas. Y deja el miedo, deja el temor. Vamos a orar en esta mañana, a darles gracias a Dios por esa palabra. Papá, te damos gracias en esta bella y hermosa mañana, Señor. Padre, te bendecimos, Padre Celestial. Padre, te pedimos, amado Dios, que seamos nosotros esos hombres transformados, Padre Celestial, para el Señor, para ver esas promesas cumplidas en nuestra vida, Padre Celestial. Padre, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo empieces a traer memoria, Señor, a tus hijos, de esas promesas que has dado para su hogar, para su vida, para sus finanzas, para su salud, Señor, para sus hijos, Padre Celestial. Y que entiendan que se tienen que levantar, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Pero tener la confianza, Señor, que dice también la palabra, que no es nuestra la batalla, sino que es tuya, Señor, porque tú peleas por nosotros, Señor. Y tu palabra también dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, amado Dios? Nosotros solo, Padre Celestial, haremos nuestra parte, Señor, de confiar, de aprender a esperar, Padre Celestial, y de levantarnos aún en los momentos más difíciles, Padre Celestial, de dar un cántico de alabanza, de dar una oración de alabanza, de agradecimiento, Señor, por lo que has dicho, por lo que has declarado sobre nuestras vidas, Señor, porque si tú lo has dicho, así será, Padre Celestial. Y hoy nos levantamos como esos héroes de la fe, Padre Celestial, que quedaron registrados en tu palabra, Señor, pues queremos quedar registrados en el libro de la vida allá en los cielos, Señor, como hombres y mujeres de fe que se levantaron, Señor, a reclamar esa promesa, a reclamar esos hogares, a reclamar, Padre Celestial, esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Celestial, y no a permitir que venga el enemigo a oprimirnos y que el miedo nos robe la promesa, Señor, y que el miedo no nos haga entrar a esas promesas, Padre Celestial, a esa tierra que fluye leche y miel, Padre Celestial, cuando tú has dicho, como le dijiste a Gedeón, varón esforzado y valiente, Padre Celestial, y has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Es más que suficiente para nosotros levantarnos esta mañana, Señor, y pelear, amado Dios, y entender, Señor, que tú, Padre Celestial, lo que tenías que hacer, ya lo hiciste allí en la cruz. Ahora nos levantamos nosotros, amado Dios, a dejar el temor, las dudas, Padre amado Dios, y a obedecer tu palabra. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te bendecimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Estaremos conectándonos. Recuerde que tenemos nuestro devocional. Los lunes lo hemos puesto como lunes de testimonio, programa muy bonito en el cual el pastor Arnold y la pastora Claudia nos están ayudando a compartir un programa que hacen ellos, que lo hacen de allí desde Bogotá, lo han visto, ha sido muy bonito y muy edificante. Y ya lo que es el martes y este resto de semana, nuestro devocional en las noches. Dios me les bendiga, bendiciones.